Con el gusto de siempre, le damos la bienvenida a una nueva edición de Justicia.tv para mantenerlo informado del quehacer institucional del Poder Judicial de Tamaulipas, además de presentarle en nuestra sección de entrevista una charla con la maestra Janet Arias Mesa. Ella es jefa de la Secretaría Técnica de Género de la Corte Suprema de Costa Rica. Así también el segmento de Justicia con Enfoque, espacio que será conducido en lo sucesivo por la licenciada Marcia Benavides, a quien recibimos con gusto en este equipo de trabajo. Mi nombre es Alejandro Cancino. Quédese con nosotros. Ya comenzamos. ONU y Barra Internacional de Abogados otorgan capacitación a magistrados, jueces, ministerios públicos y defensores. Tamaulipas celebra 800 años de la Carta Magna Británica como referente de los derechos humanos en el mundo. Poderes plantean agenda para fortalecer el orden jurídico en Tamaulipas. Se comparten avances en los juicios orales en Tamaulipas a comunidad jurídica. Y como parte de la información que le compartimos en esta ocasión, le comento que fueron capacitados magistrados, jueces, ministerios públicos y defensores por la ONU y la Barra Internacional de Abogados. Aquí los detalles. Con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas y de la Barra Internacional de Abogados con sede en Londres, Inglaterra, se llevó a cabo el 3 y 4 de septiembre el curso taller sobre el derecho a la integridad personal y obligaciones estatales en materia de erradicación de la tortura y malos tratos con perspectiva de género en el auditorio del Poder Judicial del Estado. Dirigido a magistrados, jueces, secretarios relatores, ministerios públicos y defensores, se puso en marcha este programa de capacitación con el propósito medular de continuar fortaleciendo la promoción, protección y difusión de los derechos humanos, con especial énfasis en el tema de la perspectiva de género. La plantilla docente la integran Carolina Moreno Díaz, encargada de capacitación en derechos humanos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México; Víctor Rodríguez Recia, miembro del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y especialista en Derecho Internacional; y Alex Wilkes, representante del Instituto de Derechos Humanos en la Barra Internacional de Abogados en Londres. En otras noticias, Tamaulipas celebró 800 años de la Carta Magna Británica como referente de los derechos humanos en el mundo. Esta es la nota. Para conmemorar 800 años de la firma de la Carta Magna Británica, el Poder Judicial de Tamaulipas fue sede del acto de celebración que evoca los orígenes de dicho documento como la influencia antigua más significativa para el engrandecimiento de los derechos humanos como hoy los conocemos. En evento celebrado en el auditorio del Poder Judicial de Tamaulipas, con el testimonio del licenciado Herminio Garza Palacios, secretario general de Gobierno, y del diputado Ricardo Rodríguez Martínez, en representación de los poderes ejecutivo y legislativo respectivamente, el magistrado Hernán de la Garza Tamés, presidente del Supremo Tribunal de Justicia, encabezó la referida ceremonia protocolaria. En su mensaje, se refirió a la influencia de dicho documento ancestral. Su origen encierra en sí mismo la génesis que contribuyó en el tiempo al reconocimiento constitucional de los derechos humanos como instrumento para eliminar la opresión y asegurar condiciones de equidad en el contexto global. Ante la presencia de Faye O'Connor, primera secretaria de Asuntos de Prosperidad de la Embajada del Reino Unido en México, Víctor Rodríguez Recia, miembro del Comité de Derechos Humanos de la ONU, Alex Wilkes, representante del Instituto de Derechos Humanos de la Barra Internacional de Abogados, y de Carolina Moreno Díaz, encargada de capacitación en Derechos Humanos de la Oficina en México del Alto Comisionado, se puso de manifiesto con este acto la repercusión histórica de la Carta Magna al sistema universal de derechos humanos y en particular al constitucionalismo latinoamericano. Cabe señalar que fue exhibida una réplica de la Carta Magna Británica en el vestíbulo del auditorio del Poder Judicial, de las 50 que se encuentran en el mundo, con una antigüedad de aproximadamente 100 años. Y en materia de colaboración interinstitucional, poderes estatales plantean agenda para fortalecer el orden jurídico en Tamaulipas.
Aquí la información. La colaboración respetuosa entre poderes en Tamaulipas promueve el fortalecimiento del orden jurídico para beneficio de la ciudadanía. Así lo aseguraron en reunión el magistrado Hernán de la Garza Tamés, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, y el diputado Ramiro Ramos Salinas, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local. Durante el encuentro celebrado el pasado 14 de septiembre, el titular del Poder Judicial de Tamaulipas destacó la importancia de atender de manera coordinada, desde cada ámbito de acción, las demandas de la ciudadanía orientadas al robustecimiento del marco normativo, particularmente en el ámbito de la procuración e impartición de justicia en Tamaulipas. Ante el próximo inicio del segundo periodo de sesiones de la 62ª legislatura, se estableció en el referido encuentro el compromiso de intensificar el trabajo compartido para incluir dentro de la agenda legislativa los temas que le conciernen a la sociedad en general, además de asegurar la consolidación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Los representantes legislativo y judicial coincidieron en la pertinencia del trabajo en conjunto para promover una nueva cultura de la legalidad, así como la socialización plena del nuevo modelo jurídico penal, como detonantes de mayores condiciones de armonía y paz social. Para cerrar este bloque de noticias, le comento que se compartió la conferencia Avances en los juicios orales en Tamaulipas a la comunidad jurídica del centro del estado. Esta es la historia. Para continuar promoviendo la plena socialización del sistema penal acusatorio y oral en la entidad, el magistrado Hernán de la Garza Tamés, presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura, compartió con la comunidad jurídica del centro del estado la conferencia Avances en los juicios orales en Tamaulipas. La Casa de la Cultura Jurídica, ministro Fernando de la Fuente Sanders, se constituyó como sede de este encuentro efectuado el pasado viernes 25 de septiembre, mediante el cual se expusieron, entre otras cosas, los antecedentes a partir de la reforma del 2008, el estado actual del sistema penal acusatorio y oral en Tamaulipas, así como los grandes desafíos que representa la transición del sistema tradicional al nuevo modelo. En relación al estado actual de la implementación del sistema, se refirió a la incorporación a partir de octubre en todos los distritos de la primera región judicial, así como en Vallehermoso de la tercera, de 50 delitos al catálogo ya existente, lo que arroja un total de 86 delitos que permitirán atender con mayor alcance los conflictos que se presentan entre particulares en los referidos territorios. Destacó asimismo el compromiso tanto de abogados litigantes como jueces, ministerios públicos y facilitadores, que han hecho un destacado esfuerzo para actualizarse y capacitarse en torno a las novedades del sistema. Para concluir, el magistrado Hernán de la Garza enfatizó sobre el fortalecimiento de las capacidades institucionales del Poder Judicial como uno de los principales desafíos a asumir a corto plazo, considerando los retos que conllevará la plena gestión del nuevo sistema de justicia penal una vez que haya sido implementado en su totalidad. Hoy le presentaremos una interesante conversación con la jefa de la Secretaría Técnica de Género de la Corte Suprema de Costa Rica, quien nos habla de la perspectiva de género desde el contexto latinoamericano. Esto es, dialogando con la maestra Janet Arias Mesa. Vamos con ella. Continuamos en Justicia.tv en este espacio de entrevista. Hoy se encuentra con nosotros la licenciada Janet Arias Mesa. Ella es jefa de la Secretaría Técnica de Género de la Corte Suprema de la República de Costa Rica. Bienvenida. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias por la invitación. Gracias. ¿Cómo se visualiza el contexto latinoamericano en materia de perspectiva de género actualmente? Bueno, creo que es un tema que ha sido muy fuerte. Sí. Porque precisamente requiere de un cambio cultural. Es un cambio cultural donde tenemos que aceptar que todo el conocimiento que hemos acumulado en las diferentes áreas de las ciencias sociales sí. Tiene un sesgo, que es un sesgo androcéntrico. Ajá. De discriminación en perjuicio de las mujeres. Entonces, aceptar eso ya es dar un paso muy importante. Claro. Digamos que un análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, el clásico FODA, esa sería una de nuestras debilidades. Claro, es en la parte cultural. Y es que esta parte cultural se refleja en una serie de indicadores a nivel macro. Claro.
Entonces le puedo hablar con algunas estadísticas así muy generales que reflejan esta situación cultural y cómo impacta a nivel social, económico, político, etcétera. Claro. Donde tenemos el 70% de las personas en condición de pobreza en el planeta son mujeres, niños y niñas. Latinoamérica es la región más inequitativa del mundo. Sí. Existe el fenómeno de feminización de la pobreza en todos los países de la región, y eso lo que quiere decir es que cada vez las mujeres son más pobres y cada vez el estrato de pobreza está más integrado por mujeres. Sí. La violencia física, psicológica, patrimonial, nos da unas tasas altas de feminicidio en los diferentes países. La participación en la economía, da una brecha de género que ha sido medida en todos los países a nivel mundial, ¿verdad? En todos los países hay una brecha en cuanto a participación económica, salud y expectativa de vida, educación y participación política, ¿verdad? Que ese es otro gran tema, claro. Y es los derechos de participación paritaria que tenemos las mujeres. Vamos entonces a contracorriente y debemos de ir sumando fortalezas, esfuerzos de las diferentes iniciativas que se hacen en el contexto latinoamericano, es decir, una transferencia, ¿verdad?, de buenas prácticas y lo bien que se ha hecho. Sí, bueno, eso es fundamental. Claro. Los vínculos para una retroalimentación entre las diferentes experiencias, claro, de los países. Bueno, y México, que tiene una complejidad enorme, ¿verdad? Sí. Este foro me parece que ha sido maravilloso porque ha reunido representantes de todos los estados. Así es. Y es que México, o sea, es un país, pero como con diferentes, como tiene una organización federal, yo lo veo como un montón de países en uno solo, ¿verdad? Sí. Obviamente. Y cada uno con sus estructuras diferentes, con su propia legislación local. Entonces es muy importante hacer un esfuerzo de este tipo donde se puedan crear esos vínculos para crear y fortalecer redes, intercambio de experiencias, porque no necesariamente tenemos que volver a crear lo que ya inventaron o ya vivieron otros grupos, ¿verdad? Así Entonces, este foro ha permitido eso. Finalmente, licenciada Janet, ¿qué testimonio se lleva de Tamaulipas en torno a lo que se está haciendo aquí en nuestro territorio en relación a estas iniciativas para fortalecer la perspectiva de la igualdad de géneros? Bueno, en primer lugar me voy con la confirmación de que sí enfrentamos los mismos desafíos. Muy bien. Me ha parecido lindísimo y esperanzador poder hablar con las diferentes personas que se están encargando de estos temas y cómo se han enfrentado a retos y nudos críticos muy parecidos a los mismos que yo me he enfrentado en mi carrera en este tema. Ver que tiene un posicionamiento político muy importante el tema. Las máximas autoridades están convencidas que es algo que hay que trabajar y por ahí empieza todo. O sea, por ahí empieza todo en expresar esa voluntad y hacer un planteamiento político, ideológico, de que esto es un tema de derechos humanos que va o va. Por supuesto. Y eso lo estoy viendo en Tamaulipas. Y por otra parte, la gente de acá es maravillosa, muy hospitalaria, y me voy como si fuera de la familia, me trataron como si fuera de la familia, muy agradecida. Estoy con todo este trato tan lindo que me han dado. Así es que voy contenta en la parte profesional de ver los avances que están dando en la materia de derechos humanos y me voy muy contenta en lo personal. Muchísimas gracias. Esta es su casa y bienvenida nuevamente a Tamaulipas. Muchas gracias. La licenciada Janet Arias Mesa, jefa de la Secretaría Técnica de Género de la Corte Suprema de la República de Costa Rica. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a usted. Gracias, continuamos. Y para concluir esta edición lo dejamos con Marcia Benavides Villafranca y su segmento de Justicia con Enfoque, en donde nos hablará sobre los estereotipos de género. Adelante. Bienvenidos a una cápsula más de Justicia con Enfoque. Soy Marcia Benavides y en esta ocasión les compartiré qué son, por qué nos afectan y cómo erradicar los estereotipos de género. Esta clase de estereotipos se construyen a partir de la diferencia biológica entre ambos sexos. Se inculcan desde la infancia en el seno de la familia y junto con una serie de valores y costumbres terminan fijando lo que es propio del hombre y lo que es propio de la mujer, determinando así roles y actividades que caracterizan y distinguen a cada uno.
Algunos ejemplos de estereotipos de género son: 1. Las mujeres son sentimentales y emocionales, mientras que los hombres son racionales y no tienen derecho a llorar. 2. La mujer es mejor que el hombre para dedicarse a la educación de los hijos y al cuidado de adultos mayores. Estereotipar a las personas no siempre conlleva una afectación jurídica. Sin embargo, es una causa común de discriminación que genera leyes, políticas y acciones que perjudican principalmente a las mujeres. Para combatir la discriminación con base en estereotipos de género, debemos promover, a través de la educación de los hijos, la idea de que hombres y mujeres somos iguales y podemos compartir actividades del hogar, fomentando la participación de las mujeres en el trabajo público y privado, así como promoviendo leyes y programas que fomenten la igualdad de género. Pues recuerde, la igualdad es un derecho, pero hacerlo posible es responsabilidad de todos. Llegamos al final de este programa agradeciendo por supuesto su atención y compañía. No se olvide consultar las emisiones anteriores en el canal de YouTube del Poder Judicial del Estado, así como los diversos mecanismos de información que disponemos para usted a través del portal de la Judicatura y de nuestras redes sociales. A nombre del magistrado Hernán de la Garza Tamés, presidente del Supremo Tribunal de Justicia, y de todos los que integramos esta institución, muchas gracias. Mi nombre es Alejandro Cancino. Hasta la próxima.